La vamos a extraer de Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10, que dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Palabra pura de Dios para tu alma, para mi vida. En este momento, amados, quiero compartir contigo unas breves pinceladas, ¿verdad?, de cómo nosotros quitarnos la vieja personalidad, cómo nosotros deshacernos, ¿verdad?, del viejo hombre, Gloria al Señor. Hermanos, hemos oído durante la historia del Evangelio muchas personas que dicen que los cristianos evangélicos, las personas cristianas, tienen cualidades sobresalientes. Hemos leído de escritores en revistas, en medios de comunicación, a través de la televisión. Hemos escuchado incluso de personas de gran prestigio o de eminencia, que están en puestos de eminencia, decir que los cristianos tienen un comportamiento diferente. Lo hemos oído esto a través de universidades, de escritores, en fin. Y nos damos cuenta que esto es una gran verdad, porque el Señor a nosotros, cuando nos llama con un plan perfecto de cambiar nuestra vida, de transformar nuestra vida, de quitar todas aquellas cosas que no son buenas, y que además de que no son buenas, nos hacen daño a nosotros y a la gente que nos rodea. Hace un tiempo escuché de una persona muy allegada a mí, de mi abuela, que su hijo, mi tío, trabajaba en la época de Trujillo con esas personas, y mi abuela me contó en un momento que su hijo le dijo que el mismo dictador había dicho en un momento que ojalá y todos los ciudadanos sean como los evangélicos, porque no roban, no matan, no hacen daño a la sociedad. Eso me lo contó mi abuela a mí, que su hijo, que trabajaba con Trujillo, pues le contó. Y esto sucede, hermanos, porque verdaderamente Dios, cuando está en una vida, esa vida cambia, esa vida es diferente, esa vida es transformada, esa vida empieza a caminar y a actuar de manera diferente, porque Dios cambia y Dios transforma. Conocemos de personas que en sus localidades, en el entorno familiar, absolutamente nadie quería saber de ellos, pero luego un día alguien le predicó, vinieron al evangelio, esas personas cambiaron su forma de ser, su forma de actuar, y hoy son diferentes, verdaderamente cambiados por el poder de Dios. Y esa forma y eso que Dios hace en nosotros, nos hace únicos. Lo que Dios hace en nosotros nos presenta y permite que nos vea la sociedad como diferente. Si antes mentíamos, ya no mentimos. Si antes robábamos, ya no robamos. Y toda la vida pasada va mediante un proceso de renovación y cambio, el Señor lo va quitando. Porque Dios nos hace
ser diferente a los demás. El pueblo de Dios es diferente. El Señor hizo una diferencia en Juan 17 al orar. Le dijo al Señor: Padre, ellos no son del mundo. No te pido que lo quites, sino que los guarde del mundo, del mal. Y recalcó en ocasiones esta verdad, porque eso somos. Estamos aquí, pero no pertenecemos. Ya Dios nos ha llamado y nos ha comprado, y esto tiene que estar presente en la mente de todo aquel que se llama ser siervo de Dios. Porque con la ayuda de la Biblia, la palabra, y del Espíritu Santo de Dios, hacemos un esfuerzo para que la vieja personalidad se quite de nosotros y nos vestimos de la nueva personalidad de lo nuevo en Cristo Jesús. Hermanos, amigos, y esto es muy necesario, que tengamos presente esto, que somos nueva criatura. Es necesario que nos quitemos la vieja personalidad para siempre. Por eso en esto que estoy comentando, en esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, quiero darte a conocer algunas pautas de cómo desnudarnos de la vieja personalidad y por qué es tan importante hacerlo. Debemos darnos cuenta que las personas pueden cambiar, aunque hayan hecho muchas cosas malas. La Biblia nos presenta el camino. El Espíritu de Dios hace cosa grande y quita de nosotros aquellas actitudes y formas que no son del agrado de Dios. Hermano, es bueno que nosotros pensemos que somos nueva criatura y que como nueva criatura debemos caminar cada día en este mundo. Debemos preocuparnos siempre, los que quieren agradar al Señor, en eliminar los deseos inmorales. Por ejemplo, ¿qué haríamos si nuestra ropa estuviera sucia y hasta oliera mal? De seguro que nos la quitaríamos lo antes posible. Del mismo modo, es importante que obedezcamos sin demora al mandato de dejar de hacer las cosas que Dios odia. Y el apóstol Pablo dio a los cristianos de su día una clara instrucción. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9, usted puede buscar y leer esto y allí se va a dar cuenta de una verdad muy buena para tu vida que te ayudará sin duda alguna a cambiar toda actitud y todo estilo y a darte cuenta esto que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia. Dice la Biblia en este texto, Colosenses 3, versos 5 al 9, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y enumera fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermano, mire de qué manera directa el apóstol Pablo, entendiendo que esta es la voluntad de Dios, corrige e instruye, orienta a la iglesia de Corintios, de Colosenses, para que corrijan todas esas malas prácticas que podrían estar presentes en la vida de algunos de ellos, aún estando ahí.
Por eso nosotros debemos evaluarnos. Y hay un trabajo muy arduo en nosotros mismos de hacer misión con nosotros. Siempre he dicho esto, a veces estamos muy preocupados por el que miente, pero nosotros mentimos. A veces estamos muy preocupados por aquel que fornica. A veces estamos muy preocupados y orando por aquel que es impuro, por aquel que vive con pasiones desordenadas y malos deseos, por aquel avaricioso, por aquel idólatra. Pero muchas veces nosotros, de manera directa o indirecta, consciente o inconsciente, tenemos ciertas actitudes de estas en nuestra vida y sin darnos cuenta la amañamos en vez de trabajarla. El cristiano no puede perder tiempo ni mirando al prójimo para juzgarlo, ni mirando la falta de los demás, sino que nosotros debemos trabajar nuestra vida y empezar a hacer misión a nivel de lo interior de nosotros y empezar conforme a la guianza del Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios, empezar a trabajar para que se muera de nosotros lo terrenal. Porque tanto la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, la idolatría, esas cosas pues causan problema en la vida de quien las practica. Y dice la Biblia en el versículo 6, la ira de Dios viene sobre lo que conocen que esto está mal y lo siguen practicando. Pero el apóstol Pablo hace una gran diferencia. En el versículo 7 le dice, ustedes también en esas cosas, en otro tiempo vivían en ella. En otro tiempo vivían en esas malas prácticas. Vivían en esas malas actuaciones. Pero el apóstol Pablo habla en un tiempo pasado, no en el presente, porque ha de suponerse que estas cosas ya mencionadas no pueden gobernar nuestra vida, no pueden dirigir nuestra mente, no pueden estar presentes en nosotros. Y si entendemos que están presentes, debemos ser fuertes, valientes y trabajar en el nombre del Señor y venir y entregársela a los pies de Cristo. Por eso dice, además, en el 8, dejad también todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo difícil, en donde estas cosas antes mencionadas no son nada y están de moda. Donde la sociedad a estas cosas ya mencionadas le dice que eso no es nada, que no importa, que eso no es nada. Pero dice el apóstol Pablo, no lo haga a la iglesia de Colosenses. No lo hagan. Ustedes son siervos del Señor, no mientan. Ustedes son hijos de Dios, dejen esa ira. Ustedes son hijos de Dios, dejen ese enojo, esa malicia. Esas palabras deshonestas de su boca, suelten eso. No, porque lo que pasa es que yo me lleno de ira. Yo no soy así, usted ve. Porque yo soy boca de diablo y corazón de Dios. No, papá, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que de la abundancia del corazón abre la boca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es importante que nosotros analicemos esto. El apóstol Pablo utiliza la expresión fornicación. Incluye toda relación sexual entre personas que no están casadas legalmente la una con la otra y la homosexualidad. Y sin duda alguna Pablo les dijo a los cristianos que amortiguaran los miembros de su cuerpo en cuanto a fornicación. Esto significa que debemos actuar con decisión para eliminar los deseos inmorales. Puede ser difícil, pero no es imposible lograrlo si tenemos la ayuda de Dios. En Japón, por ejemplo, una joven llamada Sakura, mientras crecía, se sentía sola y vacía.
Y para luchar contra esos sentimientos, a la edad de 15 años, empezó a mantener relaciones con diferentes parejas. Y como consecuencia se hizo 3 abortos. Y en su testimonio ella cuenta que al principio, cuando tenía relaciones inmorales, se sentía segura, necesitada y amada. Pero con el tiempo empezó a sentirse más y más insegura. Sakura siguió llevando esta vida hasta los 23 años. Entonces comenzó a estudiar la Biblia y le gustaba lo que aprendía. Y con la ayuda de Dios logró superar sus profundos sentimientos de culpa y vergüenza y dejó su vida inmoral. Ahora es una predicadora de la palabra de Dios. Ahora es una sierva del Señor y ya no se siente sola porque se encontró con el Señor, porque se encontró con la palabra, como te estás encontrando tú ahora que me estás oyendo. Y dice ella, ahora me siento feliz, segura de tener el amor de Dios todos los días. Por eso es importante, hermanos, saber que hay un sinnúmero de personas que caen día a día en estas prácticas indecorosas, que luego le van atrapando, le van sumergiendo como un pantano, cerrando su boca con ellos dentro. Luego esas personas se llenan de resentimiento, de dolor, de amargura, caen en el mundo bajo de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, de la promiscuidad. Van cayendo en esto día a día, porque Dios no creó al hombre para vivir en estas formas de actuar, sino que Dios creó al hombre para vivir quieta y reposadamente en toda santidad y en toda piedad. Por eso es importante recalcar o resaltar estas cosas hoy día que la sociedad dice eso no es nada, prueba, pero luego esas prácticas te atrapan, te envuelven, te dañan, te tiran, acaban con tu vida y te hacen daño hasta destruirte. El apóstol también habla de la inmundicia o impureza moral. Y la palabra original que aparece en la Biblia y que se traduce inmundicia es un término amplio que incluye mucho más que los pecados sexuales. Por ejemplo, puede referirse al hábito perjudicial de fumar o a, digamos, cantar chistes sucios, fumar, endrogarse. También puede hacer referencia a la homosexualidad, a cosas malas que la gente hace en privado, la pornografía, etcétera, etcétera. Estas cosas pueden conducir al hábito sucio de destruir la vida y la moral del individuo. Por eso los que tienen la costumbre de alimentar su intelecto en cosas que se hacen de manera privada, pero que hacen daño, que alimentan un apetito sexual descontrolado, necesitan de Dios, porque esto a la larga le traerá problemas, porque como consecuencia pueden hacerse adictos a la sexualidad promiscua, al sexo desenfrenado o a otras prácticas indecorosas. Y sin duda alguna, algunos investigadores han observado que los que son adictos, por ejemplo, a la pornografía, tienen los mismos síntomas que los drogadictos o los alcohólicos. Y esto no nos sorprende, que los efectos de ver estas cosas sean tan perjudiciales. Por eso el apóstol Pablo apunta a la inmoralidad, a desechar la inmoralidad, a desechar esas cosas que en privado muchas veces practicamos, creyendo que nadie nos está mirando. Pero quiero decirte que ahí estás tú y que ahí también está Dios, y eso a la larga te hará daño a nivel moral, a nivel de la salud, a nivel mental. Por eso es importante que hoy tomes el consejo que da el Señor. Algunos de estos son una profunda vergüenza de los efectos, baja productividad en el trabajo, una vida familiar infeliz, divorcio y hasta el suicidio. Por eso es importante venir a los pies del Señor. Muchas personas tienen lucha constante para dejar esos hábitos inmorales. Pero es posible ganar esa batalla
como lo demuestra el ejemplo de un hombre de Brasil llamado Ribeiro. Cuenta en su testimonio que cuando era adolescente se fue de su casa y empezó a trabajar en una planta donde reciclaba papel. Allí no podía ver revistas de esas que la gente puede ver en privado, y cuenta que poco a poco el vicio de ver esos materiales dañinos a la moral se hizo tan fuerte que estaba deseando que saliera de casa la mujer con la que vivía para así poder ver videos de pornografía y cuantas cosas. Es igual con la droga. Un día, mientras este hombre llamado Ribeiro estaba en el trabajo, se acercó a una literatura que hablaba de la palabra de Dios. Y sin duda alguna lo tomó y comenzó a leerlo. Y lo que aprendió allí lo motivó a estudiar la palabra más. Y sin duda alguna fue liberándose poco a poco de su adicción que le llevó mucho tiempo. Ahora él dice que ora, que estudia la Biblia, que se congrega en la iglesia. Amén. Y que aprendió a darse cuenta que lo que estaba haciendo en privado, esa inmoralidad, con la ayuda de la Biblia, la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y su iglesia, Ribeiro se quitó la vieja personalidad, se bautizó y ahora trabaja en su congregación. Amado hermano, ¿qué hizo Ribeiro? ¿Qué hizo este hombre que estaba adicto a la pornografía, de todas esas cosas? Cosas del viejo hombre. Estudió la Biblia, oyó la palabra, se congregó, se reunió con hermanos y su vida fue cambiada. También tuvo que meditar con atención en lo que leía y dejar que esto le llegara al corazón. Además le pidió la ayuda a Dios y meditó en Dios en oración. Recibió el amor de Jehová, Dios de los ejércitos. Se acercó a él con el alma. Amado hermano, amado amigo, es probable que tú te encuentres atado a los deseos del mundo, a la mentira, a la pornografía, a la envidia, al odio, al rencor, al chisme, a todas esas cosas que te atrapan y te gobiernan. Es necesario que cambies de actitud de manera urgente y empieces a trabajar esto, y Dios se va a glorificar en ti y Dios te va a ayudar. No pienses que esto es por arte de magia. No pienses que simplemente porque venga alguien y te ponga la mano y te unja ya. No, a veces se quedan esos problemas ahí porque son problemas de conducta, aprendidos, y a veces también son demonios. Por eso es importante abrir el corazón a lo espiritual, entregarnos a Dios, trabajar en esto y declararnos en calidad de emergencia. Entonces veremos la mano amiga del Señor obrando. Otra cosa que dice el apóstol real es que desechar la ira, los insultos, ira, insultos y mentira. Y esas son tres prácticas que están muy presentes en nuestra vida a menudo. Algunas personas se enojan con mucha rapidez, se prenden rápido y dicen cosas crueles y ofensivas a la gente que está a su lado, a sus hijos, a su familia, y ofenden y ofenden. Y como es lógico, esta conducta hace sufrir a su familia, a la gente que trabaja con ellos y a ellos mismos. Y cuento el testimonio de un padre de familia de Australia llamado Juan. Él cuenta y decía muchas palabras. Dice él, yo decía muchas palabras feas y me enfurecía por cualquier cosa. Mi esposa y yo nos separábamos 3 veces y nos íbamos a divorciar. Entonces me acerqué a Dios, me acerqué a la palabra, a estudiar la palabra con calma, con detenimiento. Y fui a la iglesia y le entregué esta situación a Dios.
Y el resultado fue poner en práctica los consejos de la Biblia. Él dice que su vida familiar mejoró. Antes él era como una bomba a punto de explotar. Hermano, cuando usted está al lado de una gente que se ira por todo, que llena de ira por todo, los demás lo ven como una bomba. Mira, no le hable mucho a fulano que explote en cualquier momento. Acaba con cualquiera en cualquier momento. Y estas cosas pueden estar presentes. Es necesario que tengamos el cuidado y acercarnos a la palabra del Señor. Y trabajar en esto. Dice la Biblia, dice este señor que cuando se entregó a Dios y empezó a estudiar la palabra, a estudiar la palabra, a estudiar la Biblia, no escuchar mensajes estridentes que no se entienden, no, a estudiar la Biblia, porque una cosa es usted sentarse a escuchar un mensaje que le reviente el tímpano de los oídos, y otra cosa es sentarse con gente que tenga conocimiento, que estudie la palabra contigo y te lleve a reflexionar. Eso es otra cosa. Este hombre se sentó a estudiar la palabra, a alimentarse con la palabra. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice que su vida familiar mejoró, su vida empezó a cambiar, fue un hombre diferente. Su familia empezó a amarlo, él empezó a darle amor. Mientras le tenían miedo, cuando empezó a cambiar y nadie lo quería ver, todos empezaron a desear que él estuviera en la casa. Y es un siervo que sirve en la iglesia. Y su esposa lleva varios años sirviendo en la iglesia. Es un hermano tranquilo, humilde y trabajador. Ese iracundo, Dios lo cambió. Y dice en la familia que jamás lo han vuelto a ver enojarse. Pero él se sentó a estudiar la palabra. Él dice, ahora puedo disfrutar de todas las bendiciones, porque yo he aceptado a Dios en mi corazón y mi vida ha cambiado y mi vida ha sido transformada. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es que nosotros vamos a desechar el viejo hombre? Si tú no estudias la palabra de Dios, ve a tu escuela bíblica. ¿Está yendo a tu escuela bíblica en tu iglesia? Porque hay gente que solo se limita a escuchar mensajes. Bueno, en el mensaje tú no puedes preguntar, tú solamente recibes. Pero la escuela bíblica es como una especie de catecismo que tú puedes preguntar y el profesor te contesta. Preguntas y respuestas. Entonces, ve a tu escuela bíblica, ve al estudio de la palabra de tu iglesia. ¿Tienes algún problema? Cualquiera que sea, puede cambiar ese problema y tú puedes ganar la batalla a esa situación. Tal vez tu problema es la mentira, tal vez tu problema es la ira, tal vez tu problema es la idolatría, tal vez tu problema es el odio, el rencor. Amado hermano, las puertas están abiertas para que tú seas transformado, para que tú cambies tu actitud. Es necesario abrir la puerta de nuestro corazón al Señor. Es necesario que tú ganes esa batalla a esa actitud del viejo hombre que te domina. No te vas a poder quitar la vieja personalidad apoyándote en tus propias fuerzas. Los testimonios que he compartido tienen algo similar y eran personas cautivas, atadas a prácticas y situaciones difíciles de controlar, pero ellos se rindieron a Dios y Dios lo cambió, Dios lo transformó. Ellos se rindieron a estudiar la palabra. Las sagradas escrituras son completas, son perfectas. Ellas disciernen el pensamiento, se meten a los tuétanos, quebrantan el alma. Entonces, si estamos falta del conocimiento de la palabra de Dios, en tu vida no va a haber cambio. Es muy fácil decir, no, es un espíritu que yo tengo de esto, de aquello, de lo otro. Es muy fácil decir. Le hemos puesto nombre a todas las malas prácticas del viejo hombre que tenemos. Le hemos bautizado con espíritu de esto, espíritu de aquello, espíritu. Y se nos olvida, hermanos, que muchas veces es por la falta de la sagrada palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra.
cuando tú la recibas, la palabra, el estudio de la palabra de Dios. Vuelvo y digo, no ese mensaje típico, estridente, que revienta el tímpano del oído. No, no es eso. Estoy hablando del estudio de la sagrada palabra de Dios. Te puede liberar de cualquier problema, de cualquier atadura. Te puede liberar el estudio de la sagrada palabra de Dios. Y es lamentable que le hemos dado la espalda al estudio de la palabra. Y por eso a veces estamos divorciados del camino correcto o de las buenas prácticas. Debemos volver a la palabra. Usted no va a ganar en la batalla a ese problema si usted no se llena de la palabra. Créame, yo no hago nada con pararme aquí a orar 1 hora completa, recibiendo llamadas de 9 a 10 todos los días. La misma petición de la misma gente. Hay que darle la palabra a las personas. Pues la palabra es lo que te va a cambiar. La palabra es lo que te va a transformar. La palabra es lo que te va a alumbrar el camino cuando te encuentres en el túnel de la oscuridad, de las malas prácticas y actitudes. Entonces la palabra te va a ayudar a abrir los ojos. Por eso se hace necesario volver a la palabra. ¿De qué manera tú vas a quitarte del viejo hombre? Ah, sí, la Biblia dice, hermano, quitaos del viejo hombre. Aleluya. Pero ¿y cómo nos vamos a quitar del viejo hombre si usted no conoce la palabra de Dios? Usted no se acuerda que Cristo cuando oró le dijo, Padre, en Juan 17, la palabra que tú me diste, yo le di a ellos y ellos la recibieron y están limpios porque recibieron la palabra. La palabra te va a ayudar a ganar la batalla de la pornografía, del odio, de la ira, del rencor, de la mentira, de la malicia, de la maldad y de todas esas cosas que se alojan en el corazón, que no se ven por fuera. La palabra, cuando tú la recibas, va a sacar de ti todas esas cosas que son del viejo hombre. Es la palabra lo que va a hacer que eso salga. No es una oración por arte de magia, ven, ya, listo. Así sí es bueno. Jesucristo a los que llamó, ¿qué fue lo que le dio? La palabra. Él pudo simplemente ponerse a orar y a ministrarle, echarle fuera todos los demonios, fuera, fuera, y caen al suelo todito y hacen una revolución, y ya están libres. No, Jesucristo le dio la palabra. Y estos testimonios que yo te he contado de estas personas que estuvieron atados a esas prácticas del viejo hombre, la palabra los transformó. Así que un día como hoy, despojémonos del viejo hombre y vamos a ganar la batalla. Pero vamos a ganar esta batalla abriendo el corazón a la palabra de vida, a la palabra de verdad. Usted no podrá soltar esas prácticas indecorosas, que nadie las sabe ni nadie las ve, solamente Dios y tú. Porque esas son las peligrosas, las que se ven son cositas simples. Las grandes son las que se alojan en el alma. Esas cosas que hacemos en privado, pero que son inmorales, esas son las que te pueden traer problemas a ti para encontrarte con tu Señor un día. Un día como hoy, yo quiero decirte que tú te puedes beneficiar de ese poder de Dios si lee la Biblia todos los días, si va a tu clase bíblica, si medita en ella y le pide al Dios Todopoderoso que te dé la sabiduría y la fuerza para obedecer lo que dice la palabra. El Espíritu Santo, escúcheme bien, el Espíritu Santo y la Biblia nos darán poder si nos preparamos para estudiarla y para asistir. Pero la gente no quiere ir a la escuela bíblica. No quieren ir. ¿Qué tanta palabra? ¿Qué tanto estudio? Amado hermano, la palabra, el estudio de la misma, vuelvo y digo, el estudio de la misma, te va a ayudar. Esos son los recursos que Dios te ha dado. La palabra del Señor. Así que un día como hoy, he hablado de esto con el corazón en la mano. Despojaos del viejo hombre. ¿Cómo quitarnos para siempre
la vieja personalidad, el viejo hombre? Haciendo un ayuno. Haciendo un ayuno simplemente. Bueno, en género, nosotros creemos en el ayuno, claro que sí. La Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Pero la palabra no se puede dejar. No podemos seguir dándole la espalda a la palabra del Señor. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Es tiempo de nosotros cambiar. Vamos a cambiar. Cambiemos, hermano, nuestra actitud, nuestra forma. Sigamos manteniendo el testimonio. Amén. Sigamos manteniendo el testimonio. Que la gente verdaderamente se dé cuenta que en el evangelio está la verdad. Que eso que decían la gente son diferentes, todavía se mantenga y que continúe. Y sigamos en esto, sobre todas las cosas, abrazando la palabra de vida, la palabra de Dios. La clave para tú dejar el viejo hombre, siéntate a estudiar la Biblia. Siéntate en tu iglesia a estudiar la palabra. Siéntate y tú serás bendecido y tú serás edificado. Siéntate a oír y a preguntar y tú verás con el corazón abierto cómo el Espíritu Santo va a transformar tu vida. Si antes estabas atado en la pornografía, ya eso se va a ir de ti. Si antes estabas atado al chisme, al bla, 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 al odio, al rencor, a la malicia, era malicioso o maliciosa, eso se va. Cuando tú abras tu corazón a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias un día como hoy y nos postramos delante de ti y te pedimos en este momento, Señor, que tú nos ayudes. Que tú abras puertas, que tú, Señor, nos ayude a entender el camino que debemos seguir, que tú nos dé las fuerzas para poder ser sabios, no en nuestra propia opinión. Te lo pedimos con todo el alma, con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.